no sé qué me preguntas, Dani. Preguntaban si estaba hablando la profe, entonces digo, Pame ahora está hablando. Pensaba que tenía un problema de audio, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Cómo se han sentido con los ejercicios de la actividad 1, el introductorio, el de aplicación, y con los que han hecho la actividad de la unidad 2, que han sido muy poquitos los que han presentado? No sé si alguien quiere comentar. Sí, eso les quiero decir, y Dani seguramente me sigue, que han sido muy buenos los aportes que han hecho ustedes en el foro. Incluso los de las actividades iniciales, la primera de la unidad 1, que sin conocimiento han hecho un aporte que realmente pareciera que ya vienen con un conocimiento interesante de antes. Cuéntenme ustedes, cuéntenos a todos cómo se han sentido, qué les pareció, qué identificaron, qué les pareció el material, si pudieron entender cómo está organizada la materia en función de lo que vieron en la unidad 1, y no sé si empezaron a introducirse en la unidad 2. No, yo por lo menos estuvo interesante. Por ahí costó el tema de decir, bueno, está bien, vamos a hacer la actividad por el tema de flojera que te da la cuarentena, pero yo creo que ya todos estamos bastante interiorizados con el tema de esto de la mediación, ya sea por temas personales o por la misma carrera, de lo que va todo esto. Y bueno, también me puse a leer algunas de las respuestas que iban poniendo y sí, salieron cosas bastante interesantes. Ajá. ¿Cómo les resultó el material? El material está bastante fácil de entender, o sea, desde el resumen que hicieron hasta los documentos de bibliografía, por lo menos en unidad 1, que es lo que he leído, está bastante comprensible. Ayuda mucho eso de tener el resumen primero, leer el resumen y después ver el material específico, como que es como la unión de todo, como para ir después menuzando un poco. Ajá. Buenísimo. Ahí creo que entró Sara. Sari, no sé si andas por ahí. Sí, Pame, continúa, está muy interesante la conversación. Estábamos hablando, está bien, mientras te esperábamos estábamos hablando Continúe. de cómo les pareció el material, cómo analizar, cómo les fue con el trabajo de la unidad 1, si pudieron entender la dinámica de la plataforma, de la materia. Bueno, habló Gabriel, que es el que está hablando más seguido, y Ezequiel. Los demás, la Dani logró que algunos prendieran la cámara, así que ahí los vamos conociendo. Si alguien más quiere dar su opinión. A mí, en lo personal, la actividad primera, que fue la que más... Uy, perdón, Meli. Hablamos, dale. No, no pasa nada. No, dale vos, Ron. Bueno, a mí me pasó, yo no he leído todavía la unidad 2, ¿cierto? Pero en el caso de la unidad 1 me gustó mucho la actividad porque cuando vimos el video fue bastante interesante, y bueno, cuando realicé la actividad, la profe me dio una devolución que me dejó pensando mucho. Porque yo había puesto algo de que el tema de la mediación estaba muy buena en un sentido de plan B, ¿cierto? Ante la primera idea que se le cruza a cualquiera de recurrir al juez. Y la profe me había respondido que en realidad deberíamos verlo como un plan A, y fue como que me dejó pensando y digo, es verdad, o sea, tiene tanta razón, y está re bueno que esta actividad que hicimos en la unidad 1 nos permite entender eso, o verlo desde otro lado, ¿cierto? Por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a la perspectiva del juez. Por eso me gustó mucho la actividad 1. Bien, gracias, Rocío. ¿Y Melissa, ibas a decir algo? Melanie creo que iba a decir algo. Melanie. Sí. Melanie, bien. Sí, profe, uy. No sé si se lo escucha. Sí, ahí sí. No, que me pareció muy interesante el video que propusieron al principio para empezar a ver lo que quiere decir la materia, la cátedra. Es muy interesante lo que planteaba sobre el tercer lugar, de posicionarse desde otro punto de vista,
también me encantó la idea de que ha trabajado a nivel internacional problemas de conflictos sociales fuertes, como guerras. Entonces, eso está bueno porque capaz uno dice conflictos o mediar entre personas y en realidad es entre sociedades, culturas, pensamientos. Eso me gustó mucho también. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, como buena noticia somos 114, eso quiere decir que ya pueden entrar más de 100. Funciona y que funciona bien, Sí, sí. que funciona bien la cuenta, qué bueno, Sí. está bien, es una buena noticia. Bueno, vamos a poner a grabar entonces, Pamela, así queda de resguardo, más allá de que estamos casi todos en clase y que la idea es que participen de la clase, la vamos a dejar grabada para, en caso de necesidad, bueno, subirla. Bueno, entonces, bienvenidos, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a trabajar el enganche entre la unidad 1, ¿no?, y la unidad 2. Nosotros terminamos el tema de la unidad 1 con una ejercitación que tiene que ver con la identificación de los supuestos culturales acerca del conflicto y su gestión. Y la unidad 2 que arranca con el conflicto, ¿no? Ya es como que iniciamos con el tema propio del conflicto. Para retomar el tema que dejamos pendiente en la clase anterior, por ahora, Dani, no vamos a presentar PowerPoint. Cuando trabajamos la clase anterior, quedó pendiente el trabajo con los supuestos, que ustedes lo abordaron solitos a partir de la bibliografía y luego hicieron la ejercitación. Voy a retomar ese tema de los supuestos porque es como el enlace necesario para trabajar el tema del conflicto propio de la unidad 2. Cuando conversamos en la clase pasada, yo me quedé nos fuimos por las ramas en ese momento y no hicimos el planteo que introducía el tema de los supuestos. Toda formación profesional, más todo ejercicio profesional, y en realidad es toda experiencia humana, ¿no?, porque estos son niveles de la experiencia humana. En toda experiencia humana podemos identificar estos 3 niveles de los que habla la bibliografía, ¿no? El nivel de la teoría, el nivel de lo que hacemos, del hacer, el nivel de la técnica, el nivel de la teoría, perdón, el nivel de la técnica, el nivel que es el nivel de lo que hacemos, el nivel de la práctica, ¿no?, el nivel de la teoría, que es el nivel de los fundamentos de por qué funciona determinado hacer, determinada técnica o determinada práctica, y el nivel de los supuestos, ¿no?, que vimos que era el conjunto de creencias que de alguna manera nos permiten o nos modelan nuestra percepción y nuestro modo de mirar el mundo. Y estos 3 niveles se dan en una combinación de recíproca influencia, y hay que mirarlos y atenderlos en esta relación de recíproca influencia entre ellos, ¿no? Porque todo hacer está condicionado, limitado, restringido, posibilitado
por el marco teórico, ¿no? Que le da fundamento y razón de ser. Y a la vez, todo marco teórico y toda acción tiene su anclaje en una serie de supuestos, ¿no? Desde lo no consciente, pero que gobiernan la acción. Entonces, es muy importante prestar atención cuando nosotros estamos formándonos o cuando estamos realizando el abordaje técnico de una situación profesional o en cualquier experiencia, a estos 3 niveles. Porque la pericia, decíamos, de la acción va a depender de cómo estos 3 niveles se combinen y se interrelacionen entre sí, ¿no? Va a depender de la sinergia que estos 3 niveles se ejerzan entre sí y de las rupturas que haya entre un nivel y otro, ¿no? Decíamos que si yo no articulo la teoría con la técnica, pierdo maniobrabilidad, ¿no? Lo que a mí me da la posibilidad de responder a un problema concreto de manera eficaz o de manera eficiente, son los fundamentos teóricos, ¿no? Yo puedo haber desarrollado una práctica, repetirla, estar muy entrenado en una práctica. Ahora, cuando después de hacer mucho determinada cosa, obteniendo buenos resultados, de repente no empiezo a tener los resultados esperados, tengo que revisar la articulación con la teoría. Va a ser la teoría la que me va a dar la posibilidad de hacerle los ajustes necesarios a esa técnica para poder obtener las respuestas favorables que yo estoy buscando. Ahí en el PowerPoint nosotros habíamos puesto que esto de la maniobrabilidad tiene que ver con la maniobrabilidad del chef, ¿no? Esto es un ejemplo que nosotros ponemos cuando trabajamos esta articulación entre la teoría y la técnica. Nosotros decimos, por ejemplo, la técnica es hacer una torta, ¿no? Entonces, yo sé que si yo sigo la receta, preparo esta torta y esta torta me ha salido bien y la he hecho siempre así y siempre me sale bien, ¿no? Entonces yo sé que esta receta lleva 2 huevos, 200 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, medio paquete de manteca o 100 gramos de manteca y una cucharadita de esencia de vainilla. Esta torta yo la he preparado con estos ingredientes, siguiendo la receta siempre, y siempre ha funcionado bien. Ahora, si yo estoy preparando esta receta y cuando voy a buscar los ingredientes me encuentro con que no tengo manteca. Si yo no tengo los fundamentos teóricos de cuál es la función que cumple la manteca en todo este preparado, no tengo maniobrabilidad. Si no hay manteca, no puedo resolver el problema que se me presenta, y es que no puedo hacer la torta, porque no tengo manteca. Ahora, si yo manejo la teoría que dice que la manteca lo que aporta a estos ingredientes es la materia grasa, y que esta materia grasa es lo que hace que estos ingredientes se liguen, y que esta materia grasa es lo que hace que cuando yo lo ponga en el molde no se me pegue. Bien, yo estoy ahí aportando los fundamentos teóricos de por qué este ingrediente funciona en esta receta, ¿no? Entonces, en ese caso yo puedo buscar un sustituto. Tengo maniobrabilidad para buscar un sustituto. No tengo manteca, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo resuelvo mi problema? ¿Cómo hago la torta si no tengo manteca? Usar aceite. Y yo sé cuál es la función de la manteca. Exacto. Usar aceite. Puedo usar aceite. Ahora, si yo no tengo estos fundamentos teóricos, digo, uy, no tengo manteca, quedo atado de pies y manos, porque no sé cómo resolver esta circunstancia que me apartó
del caminito conocido o de la receta conocida que yo tenía. Entonces, esta es la función de la teoría o de los marcos teóricos respecto de las acciones que nosotros realizamos. Nos dan maniobrabilidad, nos permiten que ante determinadas circunstancias, ¿no?, frente a determinadas como sorpresas, como frente a determinadas imprevistos, yo puedo sortear esa situación de manera eficaz, ¿no?, acudiendo a los marcos teóricos, que son los que me van a dar los fundamentos de por qué funciona el hacer de determinada manera. Y la otra articulación importante tiene que ver con el nivel de los supuestos. Y esto lo que me permite tener conciencia del nivel de supuestos que yo estoy manejando es calibrar los rangos de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Los supuestos o la serie de supuestos permiten o determinan determinadas acciones posibles. Es decir, el supuesto me permite a mí un rango de acciones posibles. Me admite varias acciones, pero dentro de un rango de acción, ¿no? Entonces, si yo quiero realizar alguna acción por fuera de ese rango de acciones, necesariamente voy a tener que modificar el marco, porque el marco me está poniendo un límite. Ese supuesto o esos supuestos marcos me están poniendo un límite, que no me permiten determinadas acciones, porque las acciones tienen que estar en coherencia con la teoría y con el supuesto marco que está conteniendo a toda esa situación. Poniéndolo en términos de derecho, ¿no?, en el término de la lógica propia del derecho, ¿no? Yo no puedo obrar desde una perspectiva naturalista, ¿no?, si vengo trabajando desde un marco de supuestos positivistas. Entonces, si mi marco de referencia o de supuestos epistemológicos con los que yo estoy trabajando es el positivismo, difícilmente podré realizar acciones que sean propias del naturalismo. Y difícilmente utilice como argumentos para sostener o para fundamentar mis acciones teorías naturalistas. Voy a utilizar teorías positivistas. Lo voy a traer a Kelsen, ¿no? No lo voy a traer a Santo Tomás. Lo voy a traer a Kelsen. Entonces, lo que sucede con los supuestos es que no siempre estamos conscientes de cuáles son el conjunto de supuestos que se están jugando en determinadas acciones, ¿no? Porque nosotros funcionamos en automático, ¿no? Hay acciones que nosotros las realizamos en automático. De tanto hacerlas, de tanto ejercerlas, no estamos conscientes ni pensando a qué supuesto responde esa acción determinada. Cuando me pregunto esto, de a qué supuesto responde esta acción determinada, cuando mi accionar no está dando en el clavo, cuando yo no estoy pudiendo resolver un tema práctico, ¿no?, cuando no estoy encontrando respuestas en el hacer para solucionar el problema. Entonces ahí evidentemente hay una ruptura entre el nivel de la acción y el nivel de los supuestos. Ahí voy a tener que ir a revisar a ver dónde estoy anclado para poder modificar en su caso el supuesto y entonces agregar acciones posibles a mi repertorio de conductas, ¿no? Fíjense que esto lo voy a pasar en limpio con un ejemplo respecto de lo que ustedes traían como supuestos culturales para la gestión de los conflictos. Ustedes, muchos de ustedes en general, traían como supuesto el tema de que
el modo de afrontar los conflictos que tenemos como aprendido es la competencia. Y que frente a un conflicto lo que nos nace o lo que nos sale es buscar imponernos sobre el otro, ganarle al otro, ¿no? Imponerle mi razón al otro. Esta es una dinámica de competencia. Y desde la lógica, ustedes me decían, y no está bueno esto, ¿no? No está bueno esto, hay que encontrar el punto medio, hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar el modo de que las dos partes salgan beneficiadas, hay que mediar, ¿no? Esto desde la razón o desde la lógica, ustedes dicen, nos parece más adecuado esto. Pero ¿qué nos pasa cuando entramos en conflicto entonces? Que sabiendo que esto es lo adecuado, competimos. ¿Por qué reaccionamos y respondemos con la competencia y no respondemos con la colaboración? Justamente lo que nos mueve a responder con la competencia o con la confrontación son los supuestos, ¿no? Estos marcos de referencia, estas creencias, estas verdades que hemos asumido, o estas creencias que hemos asumido como verdades, que nos dicen que frente al conflicto lo que yo tengo que hacer es ganar porque no hay alternativa. Si uno gana, el otro pierde. Y yo no quiero perder, entonces no me queda otra que pelear para ganar o luchar para ganar. O se juega este supuesto que también ustedes lo traían de la verdad única, ¿no? ¿Por qué yo tengo que competir para imponer mi razón? Porque hay un supuesto que dice que hay una verdad. Y entonces, si yo no tengo la verdad la tiene el otro. Si yo tengo razón, el otro está equivocado. No podemos tener los dos razón, porque la verdad es una. Entonces, si yo parto de un supuesto de verdad única, siempre va a haber una división entre los que tienen la verdad y los que no tienen la verdad. Los que están en razón y los que están equivocados. Entonces, fíjense cómo este supuesto de la verdad única, que está muy arraigado en nuestra sociedad, nos limitan las posibilidades de la colaboración. Porque es un supuesto propio de la lógica de la competencia o del paradigma de la competencia, de la verdad única. Otro supuesto que se juega en el paradigma de la competencia, por ejemplo, si uno piensa, yo le preguntaba, ¿quiénes son los responsables del conflicto? ¿Quién tiene la culpa en un conflicto? Y así en abstracto, la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? Yo no hice nada, fue el otro. Yo no dije nada, fue el otro. Yo no tengo problema con él, es él el que tiene problema conmigo, ¿no? Esto de poner afuera la responsabilidad es cultural, es un supuesto propio de la competencia. ¿No? Es un supuesto propio de la competencia. Entonces, el único modo que yo tengo de poder meter en mi accionar conductas o acciones propias de la colaboración requiere que primero haga algún trabajo con mis supuestos para darle cabida a esas acciones de la colaboración, ¿no? Entonces yo me tendré que preguntar, bueno, pero ¿es así que hay una verdad absoluta externa a mí y externa a todo sujeto? Y entonces, quien más se acerque a esa verdad que está fuera del sujeto, digamos, más razón tiene, más razón le asiste. Y el que no llega tan cerca es el que está equivocado, ¿no? ¿Esto será así? ¿O hay otras posibilidades, ¿no? Entonces acá aparecen otras teorías, otros supuestos. Supuestos que me dicen, no, hay posibilidades de que haya un multiverso, que haya múltiples verdades, ¿no? Porque realmente no tenemos forma de acceder como seres humanos, como sujetos,
a través de nuestro sistema cognitivo, no tenemos forma de acceder a la verdad externa tal cual es. Porque todo acceso a la verdad o a la cosa externa se hace a través de mi propio sistema cognitivo y que es diferente en cada ser humano. Es decir, que las formas de acercamiento a la verdad, si existiera, son diferentes para cada ser humano, ¿no? Condicionado por el lugar donde nació, la comunidad donde nació, la familia en la que nació, la educación que recibió, la edad que tiene, ¿no? Su experiencia de vida individual, todo eso va formateando el sistema perceptivo y cognitivo del sujeto. Entonces, si yo me paro en este otro supuesto, y entonces no se me ocurre pensar que mi forma de ver el mundo es la única y es la verdadera. Es una, es la mía. Y así como yo tengo la mía, vos tenés la tuya. Y entonces es tan válida la mía como la tuya. Y si tu forma de ver el mundo es tan válida como la mía, pues para resolver esta diferente perspectiva que tenemos del mundo, deberemos encontrar un camino que haga que podamos consensuar, ¿no?, una verdad común. Que en realidad esto es lo que sucede en las comunidades, ¿no? Lo que se da por supuesto como verdad, como cierto, como dado, como natural, no es más que consenso social o consenso de la comunidad científica, ¿no?, que determinan esas pautas o esos modos o esas verdades, que son válidas para determinado tiempo, para determinado lugar y para determinado grupo de personas que consienten en que sea válido, ¿no? Esto es lo que sucede uno dice, la biblioteca frente a un caso, la biblioteca del derecho tiene, la mitad de la biblioteca le da la razón a uno y la otra mitad le da la razón al otro, ¿no? ¿Cómo puede ser que los dos tengan razón? ¿Mm? Entonces se consolidará como la verdad consensuada, la que en este momento y en este lugar las personas involucradas acepten como la verdad o lo acepten como la salida. ¿Mm? Así se hace la ciencia, ¿no? En definitiva, es la comunidad científica la que valida por consenso determinadas teorías o determinadas perspectivas. La hegemónica o dominante es la que aparece como la verdad del momento, ¿no? Y si no, pregúntenle a Galileo, ¿no?, cómo le fue a Galileo cuando él decía que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? El centro del universo era el Sol, y que no era que todo giraba alrededor de la Tierra, sino que era que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Y vino a dar vuelta una verdad que hasta ese momento era la verdad. Entonces, fíjense cómo no es una cuestión de voluntarismo, porque yo puedo estar reconvencido que la colaboración es el camino. Ahora, difícilmente voy a tener acciones colaborativas cuando las papas queman, cuando estoy frente a un conflicto, con la tensión que implica un conflicto, con la emoción que implica un conflicto, ¿no? Que no son emociones positivas las que se presentan ante un conflicto, ¿no? Se presenta el miedo, la ira, el enojo, la angustia. Estas son las emociones que que se mueven normalmente en un conflicto. Fíjense que frente a ese emocionar, pedirle a la gente que colabore, ¿no?, y es pedirle una cosa que es bastante difícil.
Las acciones de la colaboración van a ser posibles si antes se ha modificado estos supuestos que alimentan esas emociones negativas. ¿Por qué hay enojo? ¿Por qué hay miedo en un conflicto? ¿No? Justamente porque estoy viendo al otro y a su modo de ver el mundo como una amenaza. Estoy viendo a la diferencia como una amenaza, como la posibilidad de una pérdida, porque yo sé que si hay una sola verdad y el otro está diciéndome una cosa que es distinta a lo que yo creo o lo que yo pienso, uno de los dos está equivocado y yo no quiero ser el equivocado. Entonces, necesariamente para poder avanzar y profundizar en el aprendizaje de la gestión colaborativa, hay tarea para el hogar. Uno tiene que estar dispuesto a revisarse y a modificarse, ¿no? A revisarse y a modificarse. Esto es lo que en la teoría nosotros hablamos cuando decimos la gestión de los supuestos, ¿no? Para gestionar el supuesto, yo lo tengo que identificar, me tengo que preguntar de dónde salió, cómo es que llegué a creer que esto es así, ¿no? ¿Hay alguna otra manera de mirar la cosa que no sea así como la estoy viendo? Y a partir de ahí podré ratificar que sigo pensando y creyendo esto, o darme cuenta de que hay otras posibilidades y que entonces tengo que cambiar, tengo que modificar mi supuesto. Y en ese caso voy a poder modificar mi rango de acción, ¿no? Si yo empiezo a dejar de pensar en verdad única, en blancos y negros, y puedo pensar en un multiverso donde es tan válido el blanco como el negro, probablemente entonces encuentre la posibilidad de colaborar con el otro, porque es tan válida mi mirada como la del otro, ¿no? Ya no veo al otro como una amenaza, sino como una persona que tiene derecho a pensar lo que piensa y a sentir lo que siente. No lo veo como el malo de la película. Bien. Sari Valentina Sara levantó la mano. Bueno, preguntas, vamos. Perdón, profe. No quería interrumpir. Básicamente usted dice que obviamente es importante la perspectiva, obviamente, o sea, que cada uno a veces tiene las cosas. Igual yo en ese punto también considero que siempre, o sea, las cosas son por los son. Y uno ve esas cosas desde una perspectiva que obviamente es limitada, porque puede ser que muchos tengan distintas perspectivas de una misma cosa, pero eso no modifica lo que la cosa es. Yo considero que es así. Como por ejemplo, bueno, la imagen que han puesto en el inicio de la cátedra, que es muy buena. O sea, yo una vez hace mucho tiempo la vi y dije, es cierto, o sea, cómo desde perspectivas diferentes podemos crear verdades para nosotros desde puntos diferentes. Entonces, bueno, no, eso me gusta del tema de la mediación, lo que usted dijo, que tiene que estar esa actitud también desde un principio de decir, bueno, puedo yo estar equivocado en lo que creo y hacer como esa revisión interna o dar el lugar para decir, bueno, puede que lo que yo creo no sea tan así y dar el pie para bueno, desde un principio colaborar, creo yo. No sé, totalmente, bueno. Valentina. Uno de tus compañeros traía en el comentario que puso en el foro, ¿no? Que estaba el tema de los conflictos, y dijo el primer conflicto, o uno de los primeros conflictos que hay que aprender a gestionar es el conflicto con uno mismo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Es como vos decís, no estamos discutiendo acá si existe la realidad fuera. Porque trabarnos en una discusión por el estilo no tiene sentido porque no tenemos ninguno tiene la forma de demostrar válidamente que sí existe fuera de mí. Porque el único modo de explicar la realidad es desde mí. Va cada uno desde sí. Entonces, no sabemos si las cosas están o realmente son producto de nuestra imaginación. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que, o sí podemos consensuar, o sí podemos convenir que cada ser humano puede generar
aproximaciones diferentes a esa cosa o a esa realidad que está fuera, ¿no? Y que no hay una que sea igual a otra, porque no hay una persona que sea igual a otra. Y que también podemos decir que esto de que el conflicto está con uno mismo tiene que ver con que no necesariamente entramos en conflicto con nosotros mismos, pero sí es importante, por lo menos, mantener o poder hacer el ejercicio de, digo yo siempre, esto como una imagen, ¿no? Volver los ojos para adentro y mirarnos y cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo y sostengo lo que sostengo? ¿No? ¿De dónde tomé estos argumentos? ¿Qué me lleva a sostener que esto es blanco o que esto es negro? ¿No? ¿Quién me lo dijo? ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo llegué a esa conclusión? ¿No? Esta posibilidad de revisarme y de cuestionarme, ¿no? Y de, a partir de ahí, poder decir, bueno, no, sí, lo reafirmo, sigo pensando lo mismo, por esto, por lo que sea. O decir, ah, no, mira, la verdad que, visto desde esta perspectiva, como decía una compañera recién, yo lo había pensado siempre como plan B a la mediación. ¿Por qué? Y porque viene dado que el plan A es el juicio. Desde que la historia es historia, el plan A es el juicio, ¿no? Y así lo hemos visto de generación en generación, y así se enseña, y así estamos culturalmente preparados para pensar problema, plan A, juicio. Bien. Ahora, ¿hay alguna otra posibilidad? Y mira, la verdad que no se me había ocurrido verlo como plan A al tema de la gestión colaborativa. Y que el plan B sea el juicio. Y es una posibilidad, ¿no? Entonces, solamente este autocontacto y esta autorreflexión es la que me permite ir modificando y flexibilizando mi manera de ver las cosas de manera tal que me permita conciliar, congeniar, articularme en la convivencia con los otros, ¿no? Esto es. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, acá simplemente a los fines informativos, lo tienen en el material no voy a avanzar yo mucho con eso porque no quiero detenerme en eso. Pero hoy aún conviven dos miradas epistemológicas acerca de esto que venimos conversando, ¿no? El realismo metafísico sigue vigente, ¿no? Y el realismo metafísico me dice que sí es posible acceder a una representación más o menos perfecta de la realidad que está fuera de mí. Yo puedo sacar como una foto, y cuanto más cercana sea a esa cosa, la imagen cuanto más cercana sea, más verdadero va a ser el conocimiento, ¿no? Esta es una teoría, una postura epistemológica. Y hay otra postura epistemológica que dice, esto no es posible, justamente porque el único modo de validar cuán cercana es la imagen a la realidad, la única manera de validarla es a través de mi propio aparato cognoscitivo. Entonces, siempre es subjetiva esa, por más método científico que yo aplique, siempre es subjetiva. Entonces, dice, no es que no neguemos la existencia de la realidad, no la negamos. Lo que negamos es la posibilidad humana de acceder a esa realidad tal cual es. Siempre accedemos a esa realidad mediados por nuestro sistema cognoscitivo. Y nuestro sistema cognoscitivo, nuestro sistema perceptivo, está
atravesado o condicionado por una serie de limitantes, ¿no? Y entonces ahí aparecen estas limitantes neurológicas, ¿no? Propias del sistema nervioso humano, y dentro del sistema nervioso humano diferente en cada ser humano, ¿no? Por ejemplo, una diferencia neurológica entre el ser humano y el perro la vemos en que el perro escucha frecuencias u ondas que el oído humano no puede percibir, ¿no? Y una diferencia neurológica entre un ser humano y otro ser humano lo tenemos, por ejemplo, con un ser humano que tiene daltonismo, ¿no? Que ve los colores de manera distinta a como lo ve otra persona que no tiene daltonismo. Y es un ser humano y tiene ojos. Y sí, pero no percibe la realidad igual. La perciben distintas. Entonces, fíjense cómo nuestro sistema neurológico ya nos pone una barrera, un límite para acceder a la realidad tal cual es. Después tenemos el sistema social, el sistema donde fuimos educados, donde fuimos criados, la cultura en la que hemos crecido. Esa cultura nos va condicionando para percibir las cosas de manera diferente. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de nieve distinguen o diferencian? Y me podrán decir, no sé, 3 o 4 tipos de nieve. Nieve en polvo, la nieve congelada, hecha hielo, el barro, hecha mojado, o sea, cuando la nieve embarrada. No se me ocurren muchas más distinciones. A lo mejor si se la pregunto a un esquiador me sabe distinguir algunas más. Y si le pregunto a un esquimal, creo que son hasta 60 tipos de nieve los que distinguen los esquimales, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cultura los ha preparado para que su sistema perceptivo pueda distinguir o pueda trazar distinciones que gente de otra cultura no las puede trazar, no las ve, no las percibe. Entonces, esto también va formateando nuestro sistema cognitivo o perceptivo. Y después tenemos limitantes individuales, y estas son propias de cada ser humano, por su historia de vida, ¿no? No percibe igual el mundo la persona que nació y en una familia donde, no conoció ni a su papá ni a su mamá, porque cuando nació su papá no convivía con su mamá y su mamá murió en el parto y nadie sabía quién era el papá o quién era el progenitor de ese bebé que nació, y ese bebé fue criado en un orfanato y nunca fue adoptado. No puede ser su realidad y su modo de ver el mundo igual a la de la persona que nació en el seno de una familia constituida por un padre y una madre, ¿no? Ni por quien nació en una familia constituida por 2 madres o por 2 padres, ¿no? La historia de ese ser humano va a ser diferente y la percepción del mundo de ese ser humano va a ser diferente. Entonces, fíjense cómo todas estas limitantes o condicionantes van formateando nuestra matriz perceptiva. Entonces, Dani, yo te voy a pedir que compartas en el PowerPoint, si podés, la imagen. La imagen del saxofonista, Dani. La imagen de... Bien, ¿podés ponerla grande o no? ¿Podés apretar la pantalla grandecita? La que la pone grandecita. Sari, en teoría está ampliada.
Voy a ver No, porque lo tenés en el costado, vos tenés la presentación, entonces no lo estás viendo en modo presentación, sino que lo tenés en modo esquema. Y entonces se ve chiquito eso. No se ve ¿Ahí? bien. Sí, mejoró, pero no es lo que te estoy pidiendo, no importa. Veamos ahí. Fíjense ahí, ¿qué ven? No lo toques más, Dani. No lo toques más porque si no, no vamos a poder trabajar. ¿Qué ven ahí? Un saxofonista y una chica. Un saxofonista y una chica, dice la compañera. ¿Todos ven a la chica? Sí. ¿Alguien Sí, ve la solo cara al de una mujer. saxofonista? ¿Alguien ve solo No. al saxofonista? Yo. Bien. Igual porque leí antes saxofonista. Bien. Todo eso es importante. Todo eso que me van diciendo es importante. Fíjense, yo con el poner el saxofonista estoy induciendo la percepción de ustedes. Entonces, si yo les pongo la filmina y les digo, ahí hay un saxofonista, y ustedes a primer golpe de vista, ¿qué ven? Un saxofonista. ¿Mm? Ahora, si miran con atención, ¿ven solo un saxofonista? No, profe, hay una cara Sí. también. Si miran con atención, empiezan a ver la cara. Igual, Y si alguien dice, yo no veo la cara, ¿le pueden indicar a quien no ve la cara por qué hay una cara ahí? Porque yo no la veo, no la distingo. A ver cómo sería. ¿Cuál es la cara? la forma del saxofón es la sombra, la parte de arriba de la nariz y la parte de abajo como del mentón. Y después en el Ujú. saxofonista hay como una rayita al costado que no tiene como relación con la imagen. Ese yo lo veo como el ojo de la chica. Y Perfecto. después no sé qué es la parte, o sea, qué parte representaría el saxofón, las dos como cosas de abajo, pero Podrían son los ser las labios. manos. Ajá. Bien. Las manos Entonces, fíjense, podrían ser la Eso. podrían nariz ser. y la boca. Ajá, la nariz y la boca, las del saxofonista. Sí. Bueno, entonces fíjense cómo, a partir de la conversación, ¿no? Ustedes me van guiando para que yo deje de ver exclusivamente al saxofonista y empiece a ver la cara de la mujer. Si ustedes no me dicen nada, yo no lo encuentro, ¿no? En la medida que me lo van explicando y me lo van marcando, me van llevando mi percepción a que yo de repente, uy, ahí la vi, eureka, la vi. ¿Mm? Esto pasa en los conflictos, ¿no? Cada uno trae una percepción, una mirada de la situación y en la conversación vamos agregando información, detalles, ¿no? Datos que nos van permitiendo modificar esa percepción, modificar esa mirada y empezar a ver las cosas desde otros enfoques, desde otros puntos de vista, ¿no? No hay magia. Básicamente, la negociación colaborativa lo que hace es esto, a través del diálogo, de la conversación, de la comunicación como herramienta fundamental, modifica o va modificando las percepciones de las personas para que puedan ir cambiando la perspectiva desde la cual están mirando el conflicto, ¿no? Y lo puedan ir viendo desde distintos ángulos o perspectivas. Poneme la que sigue, Dani, a ver qué ven. ¿Qué ven Y ahí? vemos una calle con un señor y una señora como llevando paja a través de un arco de piedra. ¿Todos ven eso? También está el También señor. veo la cara de un hombre, ajá, un señor. La cara de un grande. hombre. Sí, la cara de un hombre. Y el perro hace la mano del pecho. Ah, entonces es un caballero con la mano en el pecho. Entonces no ven una calle con el arco, como decía el compañero, es un caballero con la mano en el pecho. Veo los dos y pensé Veo que los el perro dos. primero estaba muerto. Bueno, el perro muerto, bueno. Entonces, fíjense cómo volvemos a la misma situación, ¿no? A la misma situación que traía la compañera de la imagen que hemos puesto al inicio del aula virtual, esto del 6 y el 9. ¿Es un 6 o es un 9? Y bueno, dependerá del punto de vista, ¿no? Y fíjense, cuando empezamos a conversar, empezamos a verle detalles a esto, ¿no? Entonces decimos, hay un hombre y hay una mujer,
al fondo, como al fondo en un túnel, en una arcada, y el señor que está, es como un viejito que tiene una barba larga, y hay un perro tirado en la calle, ¿no? Y del otro lado decimos, no, en realidad el vestido de la mujer son las charreteras del general, que está de perfil, con la mano en el pecho, que el perro vendría a ser la mano, ¿no? Entonces yo empiezo en la conversación como a ver, a mostrar las distintas perspectivas que tiene este dibujo, ¿no? Y tiene sutilezas mayores. Yo les digo, ahí hay 9 imágenes, 9 caras o rostros de mujer, en la misma imagen. No lo van a encontrar porque se ve tan requete contra chiquitito que a lo mejor no las ven, pero si hacen el Hay esfuerzo, a lo uno mejor en alguno el la arco, encuentra. en la parte derecha, en la columna, se alcanza a divisar uno. Sí, Del muy otro lado bien, también. muy bien, muy bien. Hay 9, ¿no? Vos divisaste uno. Fíjense cómo son los conflictos, podríamos estar discutiendo. No, no hay 9, sí hay 9. No, no hay 9, sí hay 9. ¿Y a dónde están? Y mira, están acá, acá arriba, acá hay una de perfil, acá se ve la boquita de la otra. Yo puedo empezar en la conversación a ir guiando la percepción para que empiece a modificarse el punto de vista. Bien. Esto entonces sucede con los conflictos. Ahora sí, Dani, vamos a ir, si se puede, al principio. Y acá ya vamos a enganchar entonces con el trabajo que tenían que hacer como actividad introductoria de hoy, que venimos medios rezagados, fueron poquitos los que alcanzaron a hacer la actividad introductoria. Voy a confesar que yo había puesto mal las fechas, no había cambiado las fechas del trabajo del año pasado, entonces si alguno quiso hacerlo, no pudo, pero lo modifiqué esta mañana, así que ya lo arreglé. Bueno, nosotros en el trabajo, en el aula virtual, les pedíamos que hicieran un mapa conceptual respecto de la distinción entre diferencias y conflicto, ¿no? Que socialmente se utilizan como sinónimos. Y ese es uno de los problemas. Considerar a las diferencias como conflictos es uno de los grandes problemas, ¿no? que nos presenta para la gestión del conflicto. Por eso competimos, ¿no? Esto tiene que ver con la competencia. Esta confusión nos lleva a la competencia. Hay una distinción clara entre las diferencias y los conflictos. No son lo mismo. Y vamos a intentar despejar esa distinción, clarificarla para que a partir de ahí podamos avanzar respecto de a qué nos referimos cuando nos referimos al conflicto y cómo se juega esto, ¿no? Decimos que hay conflicto cuando suceden dos conductas incompatibles, es decir, cuando aparecen o hay dos conductas que no pueden ocurrir simultáneamente, al mismo tiempo. Ahí tenemos un conflicto. Cuando hay una contradicción o una incompatibilidad de conductas. Y referimos a conducta cuando nos referimos a cualquier comportamiento humano, ¿no? Sea que lo que sucede en el fuero interno o en el fuero externo. En el fuero interno lo que es el pensamiento o la emoción son conductas. Y en el fuero externo todo lo que implica el decir algo o el hacer algo también son conductas. En realidad todo es conducta. Hacer es conducta, no hacer es conducta. No hay nada contrario al comportamiento humano. Entonces, conflicto, la siguiente, Dani, por favor, es la coexistencia de conductas contradictorias e incompatibles entre sí. Los conflictos pueden ser categorizados en siguiendo distintos ejes o lineamientos, ¿no?
Los conflictos pueden ser conscientes o inconscientes, según los sujetos, ¿no?, los tengan en el plano consciente o los tengan en el plano inconsciente. Muchas veces nos sucede que en un conflicto entre dos personas podemos escuchar que nos dicen: yo no entiendo qué le pasa, porque yo no tengo ningún problema con él, yo no veo dónde está el problema. Y el otro dice: ¿cómo que no? Y te desarrolla y te despliega toda una situación que para él es conflicto, ¿no? Es un conflicto. Entonces puede ser que en el plano, uno lo tenga en el plano consciente y el otro lo tenga en el plano no consciente o inconsciente. En la gestión colaborativa de conflictos necesariamente tenemos que trabajar con los conflictos conscientes. Los conflictos inconscientes son para el psicólogo. Ese los trata el terapeuta, ¿no? Y nos ayuda a poner sobre la mesa estos conflictos que han sido dejados ahí atrás en el inconsciente. Después tenemos otra categorización de los conflictos, que son los intrapersonales y los conflictos interpersonales. Dani, fíjate si podés mover la filmina, por favor, para que puedan seguir lo que estoy explicando. Los conflictos intrapersonales son aquellos conflictos que el sujeto tiene consigo mismo, ¿no? Es cuando se presentan al interior del sujeto la posibilidad de conductas contrapuestas, ¿no?, o contradictorias. Esto también es materia de terapia, no materia de mediación o de derecho. El derecho ni la mediación trabajan con los conflictos intrapersonales, ¿eh? Esos no los trabajamos. Por supuesto que nosotros trabajamos con los conflictos interpersonales, donde se requiere al menos la participación de 2 personas o grupos de personas. Como mínimo 2 personas o grupos de personas. Ese conflicto es interpersonal. Cierto es que todo conflicto interpersonal tiene algún componente intrapersonal, ¿no? Pero nosotros no nos enfocamos en el trabajo sobre lo intra, sino sobre la relación entre las partes. Es decir, trabajamos con lo interpersonal. Y luego tenemos otra calificación de los conflictos, que son los conflictos latentes y los conflictos manifiestos. Los conflictos latentes son aquellos donde el conflicto no se ha hecho explícito. El conflicto se queda en la esfera íntima de las partes. Y el conflicto es manifiesto cuando se expresa, se exterioriza, ¿no?, y se hace patente entre las dos partes. Un conflicto latente sucede cuando, por ejemplo, yo le presté plata a Santiago. Y Santiago me dijo que me la iba a devolver el lunes de la semana que viene. Resulta que llegó el lunes de la semana que viene y Santiago no me devolvió la plata, ni me llamó ni me dijo nada respecto de la plata, ¿no? Y entonces yo empiezo a pensar, yo sabía que Santiago me iba a invocar. Siempre que le he prestado plata, no me la devuelve. Cuando me pidió plata, yo dudé si se la iba a prestar o no se la iba a prestar, porque conociendo cómo se porta Santiago conmigo, siempre me ha hecho lo mismo. Le presto las cosas y no me las devuelve, le presto los libros y no me los devuelve, le presto los apuntes y no me los devuelve, y entonces era esperable que le prestara plata y no me lo devolviera. Y yo siempre soy el mismo Gil que no sabe decir que no. Entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a llamar por teléfono a Santiago
y le voy a reclamar la plata. ¿No? Yo ya ahí estoy levantando presión en ¿no? Imagínense una olla a presión que viene levantando temperatura, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿hay un conflicto ahí? Sí, profe, pero más interno podría decirse. Bien. ¿Hay un conflicto interno hasta acá? ¿No? Y latente. ¿No? Y latente. Voy y le digo a Santiago, Santiago, ¿qué pasó que no me devolviste la plata y me dijiste que me la ibas a devolver el lunes y no me la has devuelto? Ahí se ¿Hay conflicto exterioriza. ahí? Sí. Sí, conflicto manifiesto. No sé si hay conflicto ahí porque le estoy yendo a preguntar qué pasó. No estoy yendo a confrontarlo ni nada. Estoy como... Estoy preguntando qué pasó. Para que haya conflicto, tengo que esperar la respuesta de Santiago, porque tiene que haber un choque de conductas. Tiene que haber incompatibilidad de conductas. ¿Mm? Entonces, yo le digo, Santiago, vengo a cobrarte porque te presté plata y es lunes y no me la has devuelto y me dijiste que me la ibas a devolver. Santiago me dice, uy, me recolgué, acá está la plata, toma. ¿Hay conflicto? No. No, claro. No. ¿Cuándo va a aparecer el conflicto? Cuando Santiago me diga, ay, me la gasté. La tenía separada, pero tuve un gasto imprevisto y me la gasté y no te la voy a poder devolver. Entonces ahí aparece el conflicto, ¿no? Santiago, necesito que me devuelvas la plata, no te la puedo devolver porque me la gasté. Vas a tener que esperar. ¿Mm? Recién ahí aparece el conflicto. Tiene que haber relación interpersonal, consciente y manifiesta. Este es el tipo de conflictos con los que trabajamos en la gestión colaborativa. Este detalle que parece sutil, que parece una tontera, es lo que diferencia un conflicto latente o un conflicto intrapersonal o inconsciente de un conflicto que es objeto de la gestión colaborativa o que puede ser objeto de la gestión colaborativa, que es un conflicto consciente, interpersonal y manifiesto. Pregunta examen. Identifique el conflicto, ¿no? Recuerden que siempre tengo que buscar la conducta de las dos partes que entran en oposición. Siempre miro conductas entre las dos partes. Tiene que haber un choque de las conductas de las partes. Dani, si me pasas la siguiente. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pregunte. Por ejemplo, en ese caso mismo que usted nos dio, ¿qué pasaría si la persona a la que le debe, o sea, la persona que tiene que devolver la plata dice, mira, tengo esto para darte ahora, pero no le da todo lo que le debía? Y dice, lo otro te lo doy más adelante, la próxima semana. ¿Qué pasaría? ¿Sigue habiendo un conflicto o no? Y va a depender. Ahí va a depender de qué le responde el otro. Si el otro le responde, bueno, dale, no hay problema, págame lo que puedas, lo que sigue, lo que me falta, págamelo cuando puedas, o la semana que viene, o el miércoles, no hay conflicto. Ahora, si me dice, yo tengo solo la mitad, no, es que yo necesito todo. No me puedo conformar con la mitad porque necesito todo. Vos asumiste un compromiso de que hoy lunes me dabas todo y yo comprometí esa plata. Y ahora no la tengo. No me sirve que me des la mitad. Ahí tengo un conflicto. Ahí hay incompatibilidad. Si no hay incompatibilidad, no hay conflicto. Tiene que haber contradicción de conductas. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Fíjense. Acá esta imagen del iceberg, Profe. lo que nos está, sí, vamos de nuevo, ¿qué pasó? ¿Y de qué manera, por ejemplo, mediando se podría resolver ese conflicto?
nos estamos yendo de tema y disculpame, eso lo vemos en otro momento. En este momento lo que estamos necesitando es que ustedes comprendan el tema conflicto. ¿Qué vamos a hacer con el conflicto? Lo vamos a ver en la unidad 4 y en la unidad 5. Bueno, profe, gracias. Guardate la pregunta para esa oportunidad. Lo que sí te puedo decir, simplemente, y a modo de titular, para desarrollarlo en la unidad 4 y en la unidad 5, que frente al conflicto, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de abrirlo con la conversación para ir modificando la percepción. Así como hacíamos con la imagen del saxofonista y de la mujer, o del caballero con la mano en el pecho y de la parejita. En la conversación vamos a ir abriendo el conflicto para encontrar una mirada distinta de ese conflicto. Que no sea excluyente, sino que sea inclusiva. Para que podamos encontrar una solución que los deje satisfechos a ambos. Pero no te voy a dar más que el titular porque no tiene sentido que me explaye sobre ese tema, que lo vamos a ver en profundidad en la unidad 4 y en la unidad 5. Fíjense, la imagen del iceberg nos está poniendo una mirada donde podemos decir que el conflicto, digamos, el conflicto que nosotros vemos, la disputa que es materia de la gestión colaborativa, es la parte visible del iceberg. ¿Sí? Es lo que vemos del iceberg. Esa es la disputa, la parte manifiesta del conflicto. Lo que está oculto es lo que vamos a ir a buscar. Cuando yo digo que hay que abrir el conflicto, que hay que como desarmarlo para ir modificando la percepción, tiene que ver con sumergirnos a la profundidad del océano y explorar el iceberg por abajo. ¿Qué hay abajo? ¿No? ¿Qué es lo que está sosteniendo ese conflicto cuya puntita aparece como el conflicto manifiesto que yo voy a trabajar o voy a tratar? Ahí también te estoy dando una respuesta a la pregunta que hacías de cómo lo gestionamos desde la mediación. No nos vamos a quedar en lo que vemos, sino que nos vamos a meter al agua a revisar y a explorar qué hay abajo. ¿No? Para más información, unidad 4 y unidad 5. Bien. Fíjense que así nos llegan los conflictos jurídicos, ¿no? Esto que se ve acá arriba es la disputa o el conflicto que puede ser jurídico, ¿no? La demanda y la contestación de la demanda, la pretensión y la contestación de la pretensión. Podemos decir que este sería como el objeto, ¿no?, de la litis. Y lo que hay abajo tiene que ver con la materia propia de la gestión colaborativa, que es lo que vamos a trabajar en la unidad 4. Fíjense entonces, un conflicto interpersonal, la siguiente Dani, es la relación que hay entre dos partes donde ambas quieren o persiguen objetivos que resultan o son percibidos, al menos por uno de ellos, como incompatibles. Eso sería la definición de un conflicto interpersonal. El conflicto interpersonal es una clase o especie de relación social. Necesito dos partes como mínimo, individuos o grupos. Necesito relación social. Entonces, una especie o clase de relación social en la que dos partes, al menos, persiguen alcanzar objetivos que resultan o son percibidos como incompatibles por al menos una de ellas. Y fíjense que acá hablo de son percibidos, pueden ser o son percibidos como incompatibles. No necesariamente hay incompatibilidad. Puede ser que la incompatibilidad esté solo a nivel de la percepción.
Estos tipos de conflictos son los que con la comunicación, a través del diálogo, podemos ir modificando la percepción. Hay otros donde realmente hay una incompatibilidad, es que efectivamente la incompatibilidad existe, y entonces ahí no me queda más posibilidad que partir la diferencia. Este tipo de conflictos, cuando hay una incompatibilidad real, no la puedo resolver de otra manera que no sea partiendo diferencias, ¿no? Donde uno va, todo lo que se lleve uno lo va a perder el otro. Ahí se arma una dinámica de ganar-perder. Bien. Pasame, Dani, la del saxofonista, pasame la que sigue. Y acá vamos a retomar lo que veníamos conversando de las limitantes. La anterior, Dani, por favor. Los seres humanos decíamos que no somos capaces de conocer la realidad tal cual es, ¿no? Porque existen estos tres tipos de limitantes. Entonces, si nosotros tenemos presentes estas limitantes que condicionan nuestra percepción, nosotros vamos a partir de entender al conflicto como dos versiones o dos miradas posibles de la realidad. Entonces, si yo lo tomo así, si bien son contrapuestas o aparecen como incompatibles, yo no voy a buscar quién dice la verdad y quién está equivocado, como haría en un proceso judicial. ¿Quién tiene la razón y quién no la tiene? Yo voy a considerar al conflicto como el choque o la incompatibilidad de dos posibles versiones de la realidad, tan válida la una como la otra, en el mismo plano, tan válida la una como la otra. Y acá, esto tiene que ver con que los conflictos no son cosas, no son entes, no son entidades que andan por la vida, por la calle, ¿no? Los conflictos son construcciones que se arman, se crean, existen en la mente de las personas. Cuando una persona significa una situación, un hecho como conflictivo. Es la persona la que por sus circunstancias le atribuye a determinada conducta el significado de conflictivo. Es decir, que el conflicto es una co-construcción. ¿De qué? De dos percepciones incompatibles. Están creados en la mente de las personas. Entonces, cuando yo trabajo la gestión colaborativa, trabajo a ese nivel, tratando de modificar la percepción. Ahora vamos a distinguirlo de la diferencia. No es lo mismo, decíamos, la diferencia que los conflictos. Si yo hablo de conflicto, hablo de incompatibilidad. Cuando hablo de diferencia, no hablo exclusivamente de incompatibilidad. Es una acepción la incompatibilidad, ¿no? Pero no es la única acepción de la palabra diferencia. ¿Alguien leyó el material sobre diferencia? ¿Alguien me puede decir? Yo solo leí el primer texto de la unidad 2. A ver. Que es lo de distinción de diferencia. Entre diferencia y conflicto. ¿Y te animás a decirnos cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción entre diferencia y conflicto? Más o menos era que en un conflicto siempre hay diferencias, o yo lo entendí así, y que son incompatibles estas diferencias. Bien. Una diferencia, en cambio, no necesariamente va a haber un conflicto, porque una diferencia podía ser que una persona es azul y otra persona es roja. No, hay una diferencia ahí, pero no hay necesariamente un conflicto. Pueden coexistir esas dos dimensiones de personas. Entonces ahí no habría conflicto. El conflicto existiría si la persona roja quiere que solo haya personas rojas. Entonces ahí ya pasa a ser un conflicto.
Muy bien, excelente. Entonces, básicamente la distinción, para no hablar siempre de diferencia de la diferencia, la distinción entre diferencia y conflicto, el eje que nos permite distinguir una situación de otra, es la incompatibilidad. Si la diferencia se presenta como incompatible, hay conflicto. Si la diferencia no se presenta como incompatible, si entonces puede coexistir, si entonces se puede complementar o se puede armonizar esa diferencia, pueden coexistir, ahí no habría conflicto. El problema es que nosotros como supuesto cultural, asumimos que la diferencia es conflicto. Es más, dice, nosotros, no, porque nosotros tenemos nuestras diferencias, ¿no? Para decir que tenemos nuestras confrontaciones. Lo decimos en ese sentido. Y fíjense, en realidad la diferencia lo que hace es marcar mi singularidad, porque la diferencia lo que aporta es un dato que trae información en el orden de lo que es el mundo para mí, y que plantea o me muestra una alternativa que se destaca como tal y que a la vez como que me otorga la singularidad, ¿no? Es lo que me hace que yo sea quien soy, justamente, la diferencia. Entonces, si yo puedo percibir a la diferencia simplemente como una cualidad que tiene el otro y que hace que el otro sea lo que es, justamente, no hay conflicto. Ahí no hay conflicto. Va a haber conflicto cuando esa distinción no se enfrenta, resulta incompatible. No podemos coexistir, no podemos simultáneamente coexistir. Y digo que ha sido un tema esto de tratar a las diferencias como conflictos, porque culturalmente estamos acostumbrados a borrar la diferencia. No valoramos la diferencia. No valoramos lo diferente, ¿no? Acá es como que opera un supuesto o un objetivo que no es explícito, pero donde todos tenemos que ser iguales, ¿no? Por algo se habla de la oveja negra, ¿no? La oveja negra es el diferente, ¿no? Como con una connotación negativa esto de oveja negra, ¿no? Es el raro, el diferente, ¿no? Y nuestra cultura, fíjense, trata de borrar la diferencia, jerarquizándolas, poniendo o otorgándole valor a unas por sobre otras. Y esto con distintos ejes podemos probarlo, ¿no? Si yo les digo que me jerarquicen culturalmente a los hombres y las mujeres, ¿quiénes son superiores y quiénes son inferiores? Hoy en día nadie, pero hubo una época en donde el hombre era superior. ¿Seguro que nadie? ¿Que hoy en día nadie? Nadie que lo vaya a admitir así abiertamente. Estamos en lucha todavía. Estamos en lucha. Esa es una de las diferencias. En Afganistán, pone uno de los compañeros. Claro que sí. Todavía estamos en lucha por ese tipo de igualdad, fíjense. Si yo digo, jerarquícenme una persona que es estudiante, que es profesional de una que no es profesional. Culturalmente, no digo que esté bien o que esté mal. ¿Qué es lo que la cultura sostiene? Y el profesional está sobre el no profesional. Sobre el no profesional. Categorícenme una persona gorda y una persona flaca. La flaca por sobre la gorda. Categorícenme una persona rubia y una persona morocha. Morocha sobre la rubia. Ese es tu gusto personal, che. Ese es tu gusto personal. Bueno,
Fíjense, culturalmente, depende de la cultura, te la tomo esa. Gabriel. No veo el nombre. Sí, profe, fui yo. Sí, Gabriel. Es cultural. Sí, habrá cultura donde dirán la rubia desteñida, nada, una morocha, dame una morocha. Seguramente. Pero fíjense, esto es cultural, ¿no? Un rico y un pobre. Categorícenmelo. El rico. Rico sobre pobre. Billetera mata galán, dice el refrán. Depende de la billetera. Bien, bueno, entonces, culturalmente estamos acostumbrados a borrar la diferencia creando jerarquía. No nos bancamos la diversidad. No nos bancamos la diversidad ni igualdad de condiciones. No nos la bancamos. Entonces, culturalmente, rápidamente trazamos la jerarquización. Tenemos que estar como muy atentos para que esto no suceda, porque estamos justamente transitando un cambio de paradigma. Ustedes lo decían, hoy nadie lo va a reconocer porque no es políticamente correcto reconocerlo. Pero en las acciones, fíjense, miren las acciones, no lo que la gente dice. Miren las acciones y ahí empiezan a ver cómo estas jerarquías se juegan, ¿no? Estas jerarquías se juegan en las acciones. Por eso uno tiene que estar como muy atento para incluir la diferencia y no borrarla con la jerarquización. Un modo de borrar la diferencia es la violencia. Un modo de borrar la diferencia es la violencia. Todo tipo de violencia. La violencia de género sobre todo, ¿no? Ha sido un modo de borrar la diferencia. Y de no darle valor a la diferencia. No se admite que el otro pueda pensar diferente, pueda sentir diferente, pueda querer algo distinto a lo que yo quiero, a lo que yo digo que tiene que ser, ¿no? Entonces, fíjense que acá yo tengo que poder distinguir diferencias de conflicto. Porque si yo aprendo a gestionar las diferencias que no son conflictos, desde la perspectiva del multiverso, desde el supuesto del multiverso y de que las diferencias pueden coexistir, lo que yo estoy haciendo con la diferencia es agregar valor. La diferencia suma valor. Entonces no se trata solamente de tolerar la diferencia, o de bancarse la diferencia, o de aceptar la diferencia. Se trata de valorar la diferencia. Y esto es un cambio cultural importante, y que no todos estamos dispuestos a asumir. Esto de valorar la diferencia, sumar valor. Solo si yo veo esto así, puedo comprender que una solución que nos incluya es ganancia para los dos, ¿no? Solo así, la solución que nos incluye es ganancia para los dos. Ni yo tengo que dejar de ser yo, ni vos tenés que dejar de ser vos. Incluye, ¿no? La coexistencia, la convivencia de las diferencias incluye. Ahora, cuando hay incompatibilidad, hay exclusión. Lo que se trata de la incompatibilidad es de excluir la diferencia, de tratar de borrarla, de tratar de igualarla, y para igualarla o borrarla lo que hago es poner uno sobre la otra. Acá sí se da la dinámica de la confrontación o del ganar-perder. Entonces, cuando yo tengo un conflicto, es porque tengo diferencias que al menos se perciben como incompatibles. Para gestionar ese conflicto, lo que tengo que trabajar es sobre la incompatibilidad, sobre esta percepción de la incompatibilidad, para ver si eso se puede desarmar para una solución inclusiva, ahí tendré gestión colaborativa, o si no es posible porque es una incompatibilidad real, entonces ahí voy a tener que partir diferencias, voy a tener que aplicar una técnica distributiva, porque todo lo que se lleve uno lo va a perder el otro.
Es una lógica de ganar-perder. Ahora, fíjense cómo los supuestos y las emociones me condicionan las acciones. El supuesto de la verdad única y el supuesto de que las diferencias no pueden coexistir se retroalimenta con el temor y el enojo, emociones negativas, ¿no? Temor a que el otro gane y yo pierda. Temor a que el otro tenga razón y yo no la tenga. Esos supuestos y esas emociones generan dinámicas de competencia. Yo voy a pelear para imponer mi verdad sobre la tuya, mi razón sobre la tuya, mi mirada sobre la tuya. Y el resultado de la acción es una acción que excluye, ¿no? La alternativa es esto o esto. No pueden ser las dos cosas, es esto o esto. Cuando yo tengo un supuesto colaborativo de multiverso, doy cabida a tu mundo y al mío, a tu versión de la realidad y a la mía. El emocionar es distinto. Ya no tengo miedo a perder mi espacio, mi terreno. Mi espacio y mi terreno son aceptados por vos porque yo acepto tu espacio y tu terreno. Por lo tanto, la emoción que hay a la base es la confianza. Entonces acá sí aparece una dinámica de colaboración donde la acción resultante es inclusiva. Es esto y esto. No hay disyunción, hay conjunción. Esto y esto. ¿Sí? Esto que se entiende y se comprende implica cambiar la lógica con la que nosotros afrontamos los conflictos. Y esto es todo un proceso personal que cada uno de ustedes tiene que realizar. Y es una decisión. A colaborar me tengo que decidir. No es algo que me va a salir naturalmente. Tengo que poner disposición para esto. No me va a salir naturalmente, porque estamos criados en una cultura de la incompatibilidad y de la competencia, ¿no? Eso sí me sale naturalmente, o más naturalmente, porque estoy entrenado para la competencia. Profe, una Sí. pregunta. ¿Estas creencias podría decirse que ahora están socialmente aceptadas o que a veces vienen como de muchos años? O sea, también está esa posibilidad de que en un futuro pensemos muy diferente. Bueno, como se va viendo los cambios que hay ahora sociales, como que yo creo que más de nuestra generación, más adelante, como que se van a cortar ciertas ideas que venían de antes y que bueno, a veces está bueno pensar eso. Como que siempre podemos aportar algo diferente y crecer en algunos aspectos. Totalmente. Esto que vos traes es así. Esto tiene que ver con lo que charlábamos en la primera clase del cambio de paradigma, ¿no? Ya hay un cambio de paradigma. Todo esto que estamos conversando de la colaboración tiene que ver con el paradigma emergente. Ustedes son parte del paradigma emergente, pero todavía en la cultura quedan resabios del anterior paradigma, que están conviviendo. Entonces nos vamos a encontrar con personas que sí son sintónicas con nosotros y, a ver, yo lo he notado en ustedes cuando hacen las reflexiones en el foro. Cuando yo arranqué con enseñando gestión colaborativa y mediación en el año 2003, hace casi 20 años, yo les contaba. Mis alumnos me miraban con una cara rarísima, me decían, esta mujer, ¿de qué está hablando? ¿De qué nos está hablando? O sea, Heidi, que viene de la pradera, no sé, es como que no había sintonía con esto. Ustedes son distintos, ustedes ya vienen, ¿no? con el cambio cultural encima. A ver, chicos, seamos sinceros, recién me decían lo de hombres y mujeres. Ustedes ya no están viviendo las diferencias que nosotros veíamos. A ustedes nunca un profesor hoy, un profesor de derecho, les va a decir lo que me dijo a mí un profesor en primer año de la facultad.
Las mujeres vienen acá a buscar novio, marido, alguien que las mantenga. ¿Mm? O sea, hoy a ningún profesor de la facultad se le ocurre hacer un comentario por el estilo. Te llegaría a sorprender, profe, que aún quedan de esos. ¿Quedan? Bueno. Sí, no diremos nombres ni apellidos, pero sí. Serán algunos dinosaurios que andan por ahí. Bueno, sí, pero convengamos que hay ya un cambio generacional, ¿no? En 20 años ha pasado mucho, ya no estamos parados en el mismo lugar, se ha avanzado un montón. El matrimonio igualitario, cuando yo estudié Derecho, eso era impensado. Nosotros tuvimos unos dramas con la ley de divorcio, porque no era concebible que la gente se pudiera divorciar, ¿no? Y hoy estamos hablando de un matrimonio igualitario. Incluso diría, profe, que ya ni se habla de matrimonio, ya casi no se ve el matrimonio sino la unión convivencial. La unión convivencial, o hablar de familia, qué es la familia, o cómo se compone una familia, o sea, digamos que sí, que es esto que ustedes traen, esto que yo estoy planteando es lo que marca la distinción de un paradigma y otro. Y ustedes están justamente en esta transición. Algunos más evolucionados, algunos con los supuestos más refinados, ya más adaptados, algunos no, algunos todavía tienen como digamos, la caparazón del viejo paradigma, porque han sido criados en esa cultura, ¿no? Entonces, venimos haciendo un salto y un cambio. Y esto lleva años. Fíjense, hemos hablado casi de 20 años para que recién ahora ustedes vean que yo lo he notado incluso en los años anteriores. Realmente leerlos en el foro es un placer porque ya no hay resistencias, hay distintas opiniones, hay más arraigadas o menos arraigadas, con mayor claridad o menor claridad, pero ya no se ve la masa que se veía de pensamiento, digamos, de viejo paradigma. Ahí se ve mucho más masa crítica de nuevo paradigma. Y eso es una alegría, ¿no? Eso es una alegría, porque quiere decir que algo hemos avanzado. Pero que no se sorprendan, porque así como quedan algunos profesores que son dinosaurios, se van a encontrar en la vida mucha gente que todavía funciona, y muchas instituciones, y el poder sobre todo funciona desde el viejo paradigma. Entonces esto es contracultura todavía. Sí, Pame. No, que tomando esto que decía Gabriel, de que todavía existen estos comentarios, creo que lo interesante y lo que nos muestran los cambios que se van generando es que un comentario que en la época en que se lo hicieron a Sara pasaba desapercibido o hasta gracioso, porque posiblemente muchos se rieron, hoy es un comentario que hace ruido. Quizás ese profesor lo sigue haciendo naturalmente y no se da cuenta de lo que está diciendo, pero en la sala hace ruido y no falta uno que lo grabe y después lo publique en las redes sociales y se empiece a hablar de lo que está hablando este profesor. Entonces creo que eso ya nos está marcando una etapa distinta y un modo de pensar y de sentir diferente. Eso. Es probable. Sí, o que también corregirlo. A mí, tal vez es un acto que pocos se animen, pero me parece como que se dé cuenta que lo que ha dicho ya está, ya no se puede decir más, o sea, es incorrecto. Entonces, qué sé yo. Eso también es otra vía, más que grabarlo tal vez, creo que corregirlo me parece fraternalmente, ¿no? Por supuesto, siempre desde el respeto, pero me parece correcto. Sí, o preguntarle, a ver, profesor, ¿por qué dice eso? ¿Qué lo lleva a pensar eso? ¿No? Y el que tenga que dar explicaciones, de algún modo lo expone. Bien. Sari, son las 8:10. Sí, estamos en tiempo, por eso acá yo he terminado. El tema está completo. Estamos nada más que levantando inquietudes y si no hay inquietudes, vamos a cerrar. ¿Preguntas? ¿Algo que les haya quedado?
No, profe, muy clara la Entonces, clase, muchas gracias. pónganse las pilas con los trabajos porque son muchos, son bastantes, sobre todo con el cuadrito de la distinción entre diferencias y conflicto. Eso, teniendo el mapa conceptual, les va a como clarificar toda la estructura de lo que vamos a ir viendo en las unidades que siguen. Entonces es importante que lo hagan a conciencia al cuadrito, ¿eh? Profe, una pregunta. La clase que viene ya es unidad 3, ¿no? La clase que viene es unidad 3. Bien. Así que tienen que hacer unidad introductoria de la unidad 2, ejercitación de la unidad 2 y actividad introductoria de la unidad 3. Así que, Sí, menos mal que mediación es la única materia que tenemos. Así. Vamos a llegar tranquilos, profe. Sí, sí, sí. Yo siempre me creí única, ¿viste? Ese es mi problema. No, yo lo entiendo. En realidad me interesa que vayan medianamente al día para que cuando vengan a la clase no vengan en bola, sino que vengan y puedan entender de qué estamos hablando, ¿eh? Ese es el objetivo, digamos. Y una pregunta, la unidad 3, ¿cuándo la van a habilitar? Porque yo todavía no la puedo ver. Teóricamente tienen ustedes hasta el viernes para hacer la ejercitación de la unidad 2. Bien. Y el viernes se habilita la unidad 3 para que puedan hacer hasta el martes la actividad introductoria. Bien. Gracias, profe. Chicos, lo que le dice Sara es más o menos lo que yo les puse al inicio. Es una materia promocional, si bien no es la única, es una que pueden sacar en el segundo semestre, y es más fácil. Después cuando se les junta todo, es estresante. Entonces ir con las clases, los trabajos, las actividades que a veces no llevan tanto tiempo, otras sí, les permite sea más fácil. Si quieren hacer todo a último momento, les va a ser muy difícil aprobar por experiencias pasadas, porque no llegan a interiorizarse. Sí, de todas maneras, hasta la unidad 5 vamos así, porque son temas muy cortitos, están divididos en unidades, pero son temas muy cortitos y muy al punto. Luego ya tenemos casi 2 semanas para cada una de las unidades que quedan, la 6, la 7 y la 8. Entonces ahí ya como que relaja un poco. Es esta primera parte del semestre que es como que hay que meterle pata para enganchar el núcleo de la materia. Ya después como que aflojamos. Así que bueno, nada. Gracias por participar, por estar, por acompañarnos y que les sea leve. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.